Eh, Queridos internautas, como, Eternautas, eternautas. no, perdona, hablamos para los internautas, para los que están navegando por la red, por internet, aunque Perfecto. nosotros somos eternautas, somos efectivamente eternautas, pero hablamos para los internautas. Queridos internautas, como diría Truman, el gran Truman, el del show, buenos días, buenas tardes y por si nos estáis viendo a horas intempestivas, buenas noches también. Empezamos aquí una nueva temporada de los Eternautas. Ahora sí, Lázaro, aparecen los Eternautas. A los que yo definiría un poco como mortales, hablando de inmortales. No sé, hay veces que no se acaba de cumplir completamente esta dicotomía, este sintagma, pero bueno, yo creo que en este caso, en el caso de hoy, que vamos a comentar un cuento de Borges, pues creo que es exactamente eso, unos pobres mortales, que vamos a hablar sobre un inmortal como es Borges. Borges, que incluso escribió un cuento que trata precisamente sobre los inmortales. Bueno, vamos a empezar por lo tanto esta nueva temporada, y no quisiera empezar sin consignar, sin decir algo que resulta evidente, que es una ausencia en nuestro equipo, una ausencia importante además, que es la de José Matas. Hay que decir también que es una ausencia no por ninguna cosa negativa, no es afortunadamente por ninguna desgracia, sino por una cosa buena o interesante, al menos, porque es que José Matas ahora durante unos meses pues está haciendo un tema de formación, de especialización, de un máster bastante importante, bastante sofisticado y muy relacionado con el mundo literario, por cierto, con la creación literaria. Y va a estar muy ocupado y digamos que no tendrá tanto tiempo libre como tenía hasta este momento, y por lo tanto ha preferido provisionalmente durante unos meses pues no tener que estar, digamos, al mando, o no tener que estar con esta actividad que, quieras que no, pues nos ocupa unas cuantas horas cada semana, ¿no? Entonces, hay que decir que es una ausencia importante, no solamente por la calidad que, como todos sabemos, que tiene José Matas en los análisis que hace sobre los libros, por lo bien que funciona él a este lado del micro y de la cámara, digamos, sino también en parte porque además él era el que dirigía esto, el que dirigía el cotarro, y el que llevaba también toda la parte de esta técnica de la cuestión informática, para hacer estas reuniones. Y bueno, el caso es que yo he hecho un curso acelerado durante estas vacaciones de todos estos temas, y hoy voy a un poco yo a hacer de José Matas en la modesta medida de mis posibilidades. Simplemente eso, que echamos de menos a nuestro amigo José Matas. Él también nos irá escuchando cuando pueda, cuando le vaya bien, o nos irá viendo en YouTube, en nuestros vídeos, cuando pueda, y desde aquí le damos un recuerdo y un saludo para él. Y nada, vamos a empezar con el asunto. Entonces, aunque no tenemos a José Matas, pero hoy estamos al completo, digamos, de los que quedamos, que somos muchos también, y tenemos por lo pronto a Lázaro Covadlo, que es además el fundador un poco de toda esta idea, el creador, el que nos metió a todos en este fregado, ¿no? Y que es Lázaro Covadlo, que nos está como siempre desde Sitges. Hola Lázaro, ¿qué tal? Hola, hola, muy buenas. Buenas. También tenemos a María José Peña, que no sé exactamente desde dónde estás. Yo estoy en la playa de Gabá. Exacto, Gabá, Gabá, Gabá. La tienes playa de razón. Gabá. Ahora no me acordaba.
estamos todos así un poco mediterráneos, porque creo que en este caso Matías Néspolo, nuestro gran Matías, creo que está también por aquí cerca, ¿no? Estoy pasando la serralada del litoral, no estoy exactamente, no está estoy en el costa. ámbito del Mediterráneo, pero estoy a los pies del Montseny. Vale, estás en prelitoral. San Julià del Fou. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer en esta nueva temporada. De marinero me gusta el vino y el fuego porque estábamos, ciertamente, estábamos todos muy mediterráneo, ahora hay que irse hacia el Atlántico, cruzarlo y llegar hasta Buenos Aires para encontrarnos con Graciela Molinelli, que también ya hace algunos cuantos programas está con nosotros. Hola Graciela, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, acá en Argentina hoy se está votando las elecciones primarias. Sí que así es. Sí que es verdad que... Un día señalado. Estamos por la mitad de la votación, porque acá son las 13:10, o sea, la 1:10 después del mediodía, y esto va a terminar a las 6, así que veremos si termina a las 6 por el tema de los protocolos de COVID. Así que, claro. Bueno, están en plena votación. Vaya, pues mira. Bueno, ¿ya fuiste a votar? ¿Se has ido a votar? Sí, yo fui temprano, sí. Muy bien. Bueno, hay que decir que con Graciela, con nuestro quinto representante, se rompe completamente, hace polvo, hace trizas la paridad que había de momento entre nacidos a este lado y al otro lado del Atlántico, y la cosa se decanta hacia Argentina con Graciela, así que digamos que nos ganan 3-2, María José. Por goleada. Por goleada, sí, por goleada. Además, esto de los goles y del fútbol es muy de por allá. Muy bien. Bueno, pues nada, hoy como era el primer día de la temporada, también he hecho una presentación un poco más sonada, pero en principio todo esto, como ya sabéis, es una simple rutina. Vale, hoy vamos a hablar sobre un cuento de Jorge Luis Borges, que se titula El Sur. Entonces yo ahora voy como yo soy el que lo ha propuesto además, pues voy a un poco situarlo simplemente, y luego quiero escuchar, tengo mucha curiosidad por todo lo que comentáis vosotros, y al final, como siempre, el moderador, ya hay la tradición de que se reserva el último turno de palabra, pues al final, si es que me dejáis algo por decir, si hay algo que aún que aún puedo aportar yo, pues al final daré también una visión personal mía. Ahora solo haré una pequeña introducción. Vamos a comentar un cuento de Borges. Aquí en nuestro programa, en esto de los Eternautas, lo que es cierto es que en casi todos los programas que hemos hecho, sobre todo los que comentamos algún libro, algún cuento, no una película, pero incluso las películas creo que también, siempre acaba saliendo Borges, siempre sale a relucir. Parece que es tan importante que siempre asoma la cabeza por ahí, aunque no sea precisamente el protagonista. Entonces, en cambio, curiosamente, nunca habíamos comentado un texto, un relato suyo, pues hoy sí. Entonces comentaremos este cuento, El Sur, que es un cuento un tanto especial, un tanto significativo, digamos, quizás por dos cosas. Una, porque dice, ¿no? Existe un poco la fama de que fue el último relato que escribió él por sí mismo, sin tener que dictarlo, digamos, porque fue el último que escribió antes de ya, digamos, quedar completamente ciego, que ya no podía escribir él y que tenía que ayudarse con otra persona. Entonces, bueno, ese es un detalle, no sé si es cierto o si es leyenda. Y por otra cosa también es importante, por otra cosa, que esto sí que ya es más auténtico, porque basta con leer algunos de los prólogos que escribió él. Es el cuento que a él le gustaba más, quizá, entre todos sus cuentos, ¿sabes? Entonces, bueno, también es un detalle curioso el hecho de que a él le gustara. Entonces, este es un cuento que está escrito, en principio él lo publicó en el diario La Nación en el año 53,
aunque luego cuando publicó el libro de cuentos Ficciones fue en el año 56, pero en principio ya lo había publicado antes en el 53. Borges, que nació en el 1899, pues esto lo escribió ya con 54 años, ya en plena madurez, digamos, en plena posesión de sus facultades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un cuento, aparte de el placer que es siempre leer a Borges por lo bien que escribe, ¿no? Es un cuento que yo creo que es muy representativo de Borges. Es un cuento muy breve, porque fijaros que, aparte que Borges, como ya sabéis, no escribió ninguna novela nunca y tampoco escribió cuentos largos, ¿eh? O sea, alguno tiene un poco más, pienso en los Inmortales precisamente, pero bueno, en general sus relatos suelen ser breves y con 4 o 5 páginas ya queda resuelto y es una obra maestra, yo creo, por lo bien escrito que está, porque no sobra y falta nada, yo creo, ¿no? Y además por las descripciones, ¿no? Este cuento, como yo creo que aquí saldrá también, y si no yo lo comentaré al final, no deja de ser un artificio. Fijaros que está en ficciones, pero en ficciones en un añadido que hay al final, que es artificios, y en artificios está este cuento. No deja de ser un artificio, un poco como el cuento de Cortázar que comentamos, la continuidad de los parques, este cuento tan mítico que yo dije que era un artificio, pero un poco criticaba yo en Cortázar que era un artificio un artificio muy artificioso, basado casi en una novela romántica convencional en el que yo decía que no se cuela la vida, que no hay mucha realidad ahí, aparte quizás del placer de la lectura, que eso sí que está, eso se deja ver. En cambio, aquí sí, en este cuento yo creo que se cuela la vida, es cómo está descrito la enfermedad y el ingreso en el hospital y toda esa especie de pesadilla que es pasar por esa, está estupendamente descrito, y luego la convalecencia cuando uno ya se recupera, y eso está estupendamente. El paisaje, como describe el paisaje de la ciudad, de los suburbios, luego cuando llegan a la llanura esa, y bueno, con unos pocos detalles lo describe estupendamente con las palabras justas. Yo creo que es muy bueno. Y luego también es muy representativo del universo borgiano, dentro de esa brevedad. Esa brevedad, yo creo que es un cuento muy representativo de Borges, y curiosamente hay muchos elementos que son típicamente borgianos, ¿no? Quizás en este cuento falta el elemento, digamos, exótico o oriental, o del mundo musulmán, o del mundo nórdico, que es las otras cosas hacia donde es, pero en cambio es muy representativo de lo que de su literatura, y sobre todo de su literatura más referida a Argentina, digamos, ¿no? Entonces, yo aquí tengo una pequeña enumeración, ¿no? Es un libro en el que el protagonista es un bibliotecario, es un bibliotecario de estos que han leído mucho, pero quizás han vivido menos, ¿eh? Un personaje de estos que son más leídos, más ratas de biblioteca que no hombre de acción, digamos, que esto es muy borgiano, ¿no? El bibliotecario. Luego es un personaje con una hacienda en el sur, ¿no? Aquí también salen los gauchos, sale Martín Fierro, hay una serie de... Y también cosas muy concretas, pero que para el lector constante de Borges, el lector ese que vuelve a leerlo, el lector compulsivo, ¿no? Pero el lector muy fiel de Borges, pues reconoce, ¿no? Por ejemplo, en muchos cuentos de Borges sale un edificio que puede ser un galpón o un almacén de color punzó, de color carmín, pero que el tiempo lo ha descolorido, ya tiene un color rosado esto. Aquí en este cuento ya salen 2, no uno, salen 2. Y hay muchos cuentos de Borges en los que sale un edificio
con ese color gastado por el sol y por la intemperie. Son cosas curiosas, pero que se repiten mucho. Y también hay quien dice, un poco criticándolo, que en los cuentos de Borges siempre acaba saliendo un espejo, un laberinto y un tigre, ¿no? Bueno, aquí no sale un tigre, pero sale un gato, curiosamente. Un gato majestuoso, un gato al que el personaje, como tiene media hora, pues va hasta ese bar para acariciar al gato, y hay un momento en el que comprende él se da cuenta de que no hay posible comunicación entre el animal y él, entre ese animal mágico y él, porque mientras que él vive en el tiempo sucesivo y pensando en el pasado y en el futuro, el gato vive en el presente. Bueno, ya el tigre ahí casi que lo tenemos también, ¿no? Entonces, yo creo que es un cuento muy borgiano y muy interesante. Entonces, yo ahora tengo curiosidad por saber lo que me contáis vosotros, a ver qué me enseñáis y a ver si yo aún puedo aportar algo al final. Así que, no sé, quizás empezaremos con Lázaro, porque además estoy viendo aquí la hilera de todos vuestros rostros y vamos a ver qué opinas tú, Lázaro, sobre este cuento. Bueno, no me has dejado mucho para decir. Uy, pues aún queda mucho, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, mira, espera que el toro está haciendo escándalo. Vino, sonó el timbre y cada vez que suena el timbre debe ser Borges. Los perros que ladran a lejanía podría ser un elemento muy borgiano también. Sí. Borgiano también. Aguanes, perros, guitarras que resuenan cuando la ciudad comienza a disgregarse en llanura. Bueno, a ver, el cuento es un cuento perfecto, ¿no? Es redondo, ¿no? Y entonces, y sí, arranca de un episodio biográfico de Borges, porque eso de darse con el canto de la ventana efectivamente le pasó, y entonces sufrió una septicemia, etcétera, etcétera. Y lo demás se lo inventó él, obviamente, ¿no? Bueno, pero es una maravilla muchas cosas como las va describiendo, ¿no? Juan Dalman, ¿no? El personaje, que es bueno, como ya contó David, que es el secretario de una biblioteca de la calle Córdoba, ¿no? Que además me deja mucho en la duda porque también dice la calle Corrientes, la calle Córdoba, pero no sé por qué no dicen la avenida, porque son avenidas, pero bueno, esa es una observación al margen. Si alguno de los argentinos que hay aquí lo sabe por qué se dice calle en lugar de avenida cuando son avenidas, después me lo explica. En fin, no sé si en el 55 tenía la envergadura de avenida Corrientes, tal vez era una calle como Esmeralda o como... Ya. Pero Córdoba en todo caso sí, ¿no? Pero bueno, sí, son detalles de... Ya, entonces, bueno, a él le pasa este accidente y todo está descrito con una minuciosidad y con unos colores, ¿no? Que uno los va viviendo, ¿no? La enfermedad, la internación, la servidumbre que tiene que sufrir el paciente, ¿no? Que es humillante ser paciente, ¿no? Porque además te tratan de una manera ahí, muchas veces bonachona, qué sé yo, como un niño, ¿no? Pero bueno, entonces después cuando sale, toda la pintura esta del sur, que claro, los que no conocen Buenos Aires no se lo explican, pero que el sur comienza después de la avenida Rivadavia, de la calle Rivadavia, ¿no? Que sí, que ya empieza el sur de Buenos Aires, que ya empiezan los barrios estos de compadritos, de cuchilleros que ya no hay, ¿no? Es decir, además la gente de Lampa ahora va con una Smith & Wesson calibre 38, ¿no? Lleva un cuchillo, ¿no? Y yo siempre pensaba, pero ¿por qué Dalman no llevaba su pistolita, ¿no? Que ya había de toda clase de esto, ¿no? Una buena Colt.
Perdón, el problema es uno. ¿Quién era Sunsi? El vecino con el niño que cuida al niñito, y como tal lo habrá escuchado. Pues tocó el timbre el hombre. Bueno, esto lo editamos. Vale, seguimos. Entonces, yo en una de las lecturas que hice de este cuento, las primeras lecturas, me objetaba la parte esta cuando él llega ahí a la estación y falta media hora para salir y entonces se va a un bar y acaricia a ese gato dócil y acariciable. Y decía, pero esto desvía la atención, ¿no? Me decía yo. Pero ahora lo veo de otro modo, ¿no? Desvía, digamos, hace menos compacto el cuento, que ya por sí es compacto, ¿no? Pero no, ahora lo veo de otro modo porque te pone en situación y te va pintando de paso el personaje, ¿no? Un personaje tranquilo que se va a un bar. Después su afición que aparece ahí, por ejemplo, por Las Mil y una Noches, que es parte del acervo cultural de Borges, ¿no? Como si hablara de Carlyle, por ejemplo, que es otro que siempre nombra. Sí. Oye, perdona, sí. una pequeña interrupción, porque es una cosa que se me olvidó comentar. Otra cosa muy borgiana que hay en este cuento es el manuscrito, el libro precioso de Bibliófilo, es esa edición especial, ¿no? Muy valiosa, de Las Mil y una Noches. Esto Sí. también es muy típico de muchos cuentos de Borges. Y ya está, todo eso quería decir. Sí, Borges es un producto de los libros, ya, quién sabe si nació de una madre o de un libro. Habría que preguntarle a Leonora Acevedo, la mamá de Borges. Bueno, pero uno ve desfilar así el tren, ¿no? Y el tren así que se va alejando de la ciudad de Buenos Aires, recorre los suburbios, todo es una inmensidad, todo eso de casas, ¿no? Cuando sales de Buenos Aires en avión, por ejemplo, si es de noche, y ves las luces, eso es inmenso, ¿no? Supongo que habrá otras ciudades muy grandes, dicen que Ciudad de México es una cosa impresionante, pero bueno, Buenos Aires realmente es muy extensa. Y entonces después, esa pintura que hace de los paisajes, del paisaje cuando las casas van mermando, ¿no? Después ya se ven algunos paisanos a caballo, y cuando cuando cenan el tren, ¿no? Yo no sé, eso me trae recuerdos de mi niñez, ¿verdad? Yendo con mis padres, por ejemplo, a Córdoba de vacaciones, ¿no? A una localidad llamada Mina Clavero o a otra llamada La Falda, ¿no? Que tú, Graciela, la debes conocer muy bien, porque es más cordobesa que mendocina, me parece, ¿no? No sé si sabes de qué estoy hablando. Hablo de provincias de Argentina. Bueno, entonces, eso de que le traen la cena en el tren y después está ahí y tiene que bajar una estación antes, entonces esa estación minúscula que es un galpón, ¿no? Y es curioso porque él después tiene que esperar el coche de plaza, o sea, un carrito, ¿no? Que lo venga a buscar. Y cuando llega a ese almacén, ¿no? Que ahí no lo cita como pulperías, pero sería como lo que llaman una pulpería también, y va a cenar ahí, que va a comer, porque Borges no pone cenar, ya que la palabra cenar está mal vista en el pijerío argentino. No sé si todavía sigue así, que había que decir la comida y el almuerzo y la comida, ¿no? Bueno, pero a ver, esto que estoy diciendo tiene que ver con 40 años atrás, igual todo eso ha cambiado. Pero bueno, lo que es muy reconocible son esos gauchos que están ahí, ¿no? Que normalmente el culto al coraje físico, y que son unos pendencieros, ¿no? Y el pobre hombre se ve sometido a esa provocación, ¿no? Pero todo eso tiene mucho,
es como que se vive, ¿no? Como está narrado, se vive. Las bolitas de pan que le caen cerca, ¿no? Y entonces, y finalmente, esa especie de gaucho antiguo, hasta por la ropa que él nombra, que el chiripá, que es una especie de... Ahora los gauchos que todavía quedan usan bombachas, ¿no? O bombachos, ¿no? Algo así. Pero claro, ese era el chiripá, que era como una cosa, como una especie de pañal que se ataba ahí, y las botas de potro, y es el que le alcanza el puñal con el cual Dalman sale a la noche, empuña a la noche, sabiendo que, bueno, y ahí uno ya no hace falta poner nada más, ¿no? Y esto es lo que termina de redondear el cuento, ¿no? Así que, bueno, no se puede, no se me ocurre mucho más que decir, es un cuento excelente. Últimamente estoy teniendo cierto rechazo a desmenuzar las creaciones literarias, ¿no? Me hace acordar a los analistas, no analistas de psicoanalistas, sino analistas de eso que hace análisis de sangre, de orina y de materia fecal. Esta caca tiene esta característica y esta característica. Yo prefiero resumir que, digamos, estando un cuento con una novela, me atrapó, me interesó, pero yo supongo que tiene alguna utilidad esto de hacer la crítica literaria. Y esto es lo que puedo decir, no puedo decir mucho más, no se me ocurre al menos. Vale, muy bien, hombre, es mucho ya lo que has dicho y has apuntado algunas cosas muy interesantes algunas que yo pensaba comentar, y luego también has abierto cosas que luego quizás podamos desarrollar un poco más. Bueno, continúo en la hilera que tengo ante mis ojos y pasamos a María José. No sé qué análisis haces tú del cuento de Borges, María José. A ver, cuéntanos. Pues entre lo que has dicho tú y lo que ha dicho Lázaro, ya me queda muy poquito por decir. No sé cómo se las van a arreglar Graciela y Matías, pero en fin, ahí va lo que yo he apreciado. A mí me ha gustado mucho el cuento, realmente mucho, muchísimo. Me ha parecido un cuento redondo, precioso. Y me ha gustado tanto que el análisis a mí me llevaba muchísimo más lejos de la extensión del cuento, porque casi cada frase, casi cada párrafo me parecía digno de análisis. Claro, sale un análisis largo, menos mal que mucho ya lo habéis desbrozado vosotros. Algo que no se ha dicho y que a mí me parece que también pues, tiene su relevancia es que Borges escribió el cuento un año antes de publicarlo, en 1952, en Adrogué, al sur, y que la acción transcurre en 1939. Eso también sitúa un poco la temporalidad del relato. Después, algo que tú ya has dicho, el paralelismo con los datos biográficos del propio autor. No solo el accidente, que realmente es el núcleo del relato, no solo también sus abuelos, que uno es gaucho, criollo, y el otro es occidental. No solo la vinculación a la biblioteca como profesión, hay diversos paralelismos que hacen que el relato sea más interesante, porque de alguna manera te estás adentrando en la vida del autor. Claro que también tiene mucho de ficción, pero bueno, eso lo hace interesante. Después, yo, la verdad, me he dedicado a analizarlo a través de cada una de las situaciones secuenciadas del relato. Me ha parecido que lo comprendía mucho mejor y que me era mucho más fácil analizarlo. Así, cuando empieza hablando de sus antepasados, de sus dos abuelos, pues se ve claramente que hay una oposición que ya empieza allí y que se va a mantener a lo largo de todo el relato. Se van a presentar valores contrarios. Lo occidental, por una parte, el abuelo alemán, que en su caso no era alemán, era una abuela y era inglesa, pero bueno, y el abuelo criollo.
Y esas dos vertientes son las que configuran su argentinidad. Él dice, yo me siento profundamente argentino. ¿Y qué es la argentinidad para él? Pues parece ser que es la fusión de ambas cosas. Pero no solo se detiene aquí. Analiza muy bien el accidente y lo que supone el accidente, sobre todo cuando ingresa en el hospital. Cuando ingresa en el hospital, la descripción es terrorífica. No tanto por lo que le ocurra como por lo que él siente que le ocurre. Al fin y al cabo, un hospital es un hospital occidental, todos sabemos lo que es, las limitaciones que impone, las servidumbres que impone. Pero claro, él lo vive de una manera muy dolorosa. ¿Por qué? Quizá porque lo vive con la otra, con el otro lado de su sangre argentina. Un lado de su sangre argentina es el de la civilización, el de lo occidental, el que tiene ciudades, en el que hay hospitales, en el que hay un modo de vida al occidental. Y el otro lado de sus antecedentes es en el que hay una naturaleza que no se vincula a esas moderneces donde se soporta la vida como viene. Entonces él siente que ahí vive el infierno, un infierno, para él es un infierno. Y entonces se despierta con mayor énfasis su faceta criolla y piensa que el bienestar lo va a encontrar en el otro sitio, no solo el bienestar físico, sino el bienestar mental, la acomodación de su espíritu a una naturaleza con la que se siente identificado, el sur. Bueno, cuando emprende el camino hacia el sur, la verdad es que es maravilloso las descripciones que hace. Los arrabales de Buenos Aires, saliendo ya, y después el episodio del gato que tú has narrado también, donde él advierte ese tiempo distinto para la animalidad y para las personas, esa valoración del tiempo que es completamente imposible que se pueda fusionar en ambos seres. Y luego, cuando entra en el tren, la descripción de los paisajes que va viendo, él sueña con el sur y él va buscando un paisaje que está en su mente. No quiero decir que no esté, es que además él va buscando el que ya tiene en su mente, el que sueña, va buscando las rejas, aquellas verjas, los arcos, va buscando un determinado paisaje, está embebido de él, cree que ha llegado al lugar que desea cuando llegue a la estancia, naturalmente, pero ese es el camino hacia la estancia. Cuando por fin tiene que el tren le deja en una estación anterior, no recuerdo si es anterior o posterior, creo que es anterior. Anterior. Para que tome otra combinación para llegar a la estancia, él recala en el almacén de Ramos Santa Rita, que también tiene una realidad, como ya habéis puesto de manifiesto. Ese almacén existió, no sé si existe ahora, sí, creo que sí, porque creo que se han rodado algunas películas incluso en él, y que ha sido visitado por gente muy famosa. Creo que es un lugar casi de peregrinación turística. Pero bueno, recala en ese lugar y hace una descripción muy, muy buena del lugar, no solo de su arquitectura. Digo que hace descripción muy buena y sin embargo es apenas un apunte lo que dice. Tiene una economía en las palabras tremenda, pero con esa economía consigue retratar lo que quiere. Retrata el edificio en su arquitectura, retrata el edificio en su situación, los caballos atados a la verja, en fin, un recuerdo de un grabado de Pablo y Virginia. Él lo describe todo magistralmente con muy pocas palabras. Te mete en el ambiente, en el asunto. Y allí dentro es donde se produce ya
lo que va a ser el desenlace de la narración. Allí se encuentran seres que son importantes en las narraciones de Borges. Se encuentran los compadritos. Los tres que ocupan aquella mesa son tres compadritos, tres seres que proceden del mundo de los criollos, pero que han venido a vivir a los suburbios de la ciudad y han ido perdiendo la identidad que tienen, y la identidad gaucha que tienen, y se han ido convirtiendo en seres un poquito arrabaleros, prepotentes, arrogantes, bravucones. Estos creo que son los compadritos. Y también hace un apunte colosal del gaucho que está ensimismado, encerrado en sí mismo, reducido a lo mínimo, y que está allí debajo del mostrador. Con esos apuntes, el desarrollo final está trazado. La provocación se produce enseguida. Él la ignora inmediatamente. No por miedo, sino sencillamente porque no le quiere dar importancia. La provocación vuelve a insistir. Entonces él tiene que asumirla. Su lado gaucho no le permite esconderse. Su naturaleza criolla le obliga. Es que lo han nombrado, han dado su nombre y eso cambia todo. Sí, claro. Él quiere responder y el patrón, el posadero, es el que al llamarle por su nombre introduce un elemento extraño que yo no sé cómo interpretar, porque realmente no tendría por qué saber ese nombre, pero a él le obliga a defenderse esa mención. El insulto de antes era contra un hombre, cualquier hombre, ahora es contra un ser concreto, contra él, y debe responder. El papel del posadero a mí no me queda claro, no sé bien por qué, porque Borges lo remarca muy bien, que no tenía por qué conocer el nombre, pero lo conoce y lo dice. Y luego cuando el compadrito ya le desafía abiertamente y lanza el cuchillo al aire, el patrón vuelve a insistir. Es que está desarmado, con lo cual incita al gaucho que estaba allí arrinconado a que le ofrezca una daga, bueno, a que le ofrezca un medio de defenderse y le ofrezca una daga. Ahí aparece también otro elemento distinto, porque de esto de la oposición que se ve constantemente, también quisiera hablar luego, si hay tiempo y puedo, de la oposición constante que hay. Mientras el compadrito esgrime un cuchillo, el gaucho lo que le ofrece es una daga. Y él, que no sabe manejar la daga ni el cuchillo, ni nada, porque es un hombre de civilización, se ve obligado, pero además lo afecta, no lo rehuye. Se ve obligado a aceptar el embate. Y toma la daga. Cuando toma la daga, ya lo dice el libro, ya sabe que van a ocurrir dos cosas. Primero, que el manejar la daga va a ser la excusa que va a tomar el otro para su muerte. Y segundo, que la suerte está echada. Él acepta su destino, lo acepta sin miedo, sin temor, pero sin esperanza, sabe lo que va a pasar. Él es plenamente consciente de que allí se lo juega todo. Y se lo juega todo aceptando jugárselo. Cuando al final toma el cuchillo y sale a la llanura, ya sabe lo que va a pasar. Es un gesto de valentía, es un gesto de arrojo, de valor, más que de valor, de honor, de aceptar su responsabilidad en aquel momento, de no rehuirla, tratando de salvar su vida. Y piensa finalmente que si él hubiera podido escoger su muerte, quizá esta, a cielo abierto, peleando así, es la que hubiera escogido. Bueno, me ha parecido maravilloso el cuento.
Pero también quisiera, hasta aquí he hecho unos apuntes sobre el relato y lo que me han ido sugiriendo, pero hay otras cosas que también me han hecho que pensar, y es los temas que están presentes. Está presente la muerte, desde luego. La muerte está presente. Parece que sea una constante. Está presente el destino. Hay un sino al que no se puede rehuir, al que se tiene que aceptar, con el que se tiene que enfrentar uno cuando llega el momento. Eso me gusta mucho, es un tema de mucha hondura, esa aceptación del destino. Pero una aceptación, no sé, me parece a mí, yo no lo veo como una aceptación pusilánime, la veo como una aceptación muy consciente de que en la vida suceden cosas que nos gusten o no, no debemos rehuir. Y la muerte es una de ellas. Y él la acepta con esa gallardía. También está presente el sueño. Es verdad que a veces hay una cierta confusión sobre qué es realidad y qué es sueño, porque las interpretaciones del cuento pueden ser variadas. Yo tiendo a pronunciarme por la más realista, pero es cierto que también hay matices que no se explican si no se interpreta que estamos en un sueño, o que por lo menos Borges trata de confundirnos. Y esos pequeños elementos son, por ejemplo, ¿por qué conoce el posadero su nombre? No lo sabemos. A veces él dice, no voy al sur a la estancia, bueno, no lo dice con estas palabras, pero dice lo mismo, voy al pasado. Voy al pasado. Parece que esté soñando, que siga en el hospital y que de alguna manera visione lo que quisiera que fuera su suerte en la muerte. De alguna manera visione que quiere eludir aquella muerte entre sábanas, pinchado por una aguja, humillado por las limitaciones de la condición, de la naturaleza. Quiere obviar eso y sueña en una muerte mucho más digna, mucho más, con más honor, más gaucha. Sí. Y bueno, y no sé el que ha pretendido con este cuento, no lo sé, realmente no lo sé. Supongo que es sencillamente expresarse. La expresión de una persona puede ser tan múltiple, con tantas caras, sin que tengan por qué tener sentido o sentido racional. No sabría decir cuál ha sido su objetivo, pero desde luego el cuento me ha parecido maravilloso, precioso. Muy bien. Y, vale, bueno, ya veo que van saliendo cosas. Y luego quizás aún se pueden desarrollar. No he hablado de las oposiciones que hubiera querido hablar, pero seguro que ya habláis vosotros. Seguro que aún comentaremos algunas cosas más. Bueno, pues pasamos ahora hacia Graciela y que nos hable ella, a ver qué es lo que nos puede explicar. Graciela. Bueno, pues mira, creo que se está por cumplir, ¿verdad? Son y 48, ¿no? ¿A qué hora corta? No, es que ahora ya no tenemos ese problema. No tenemos. Podemos bueno, seguir. fantástico. Seguido. Bueno, bien. Mira, yo voy a arrancar de algo que dijo María José, y a mí me ha pasado que cuando uno mira desde un ángulo determinado algo y está convencido que es así, pues no lo puede mirar de ningún otro. Entonces, lo que me ha pasado con este cuento es que creo que este cuento se trata del destino. Muchas veces he reflexionado acerca del destino, ¿no? Porque es una de estas cosas que nos desvelan. Y
cuánto del destino está compuesto de azar y cuánto del destino está compuesto por cosas que uno mismo hace. Entonces, después voy a hacer una referencia a la biografía de Borges y a este comienzo del cuento que lo muestra a él como hondamente argentino y a sus antepasados, aquel abuelo que murió en la lucha en el Fortín, y que también su parte materna es extranjera, mientras que su parte paterna es criolla, ¿no? Bueno, pero quiero ir sobre esto que dije del destino. Apenas comenzado, después de una primera página, Borges dice: ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Y ahí clava. Bueno, pues el protagonista está apurado y no espera el ascensor, porque ha conseguido un ejemplar de Las Mil y Una Noches que le encanta y baja por la escalera. Y ahí, esta es una acción de él, pero interviene el azar, hay un batiente abierto y se pega en la cabeza. Entonces tiene esta terrible enfermedad. Esta terrible enfermedad es el comienzo nada más de ese destino asignado por este hecho que fue la distracción y por este hecho que fue además haberse apurado. Bueno, entonces le pasa todo esto del hospital que ustedes ya han relatado. Y la parte del hospital, lo que a mí me gusta es cuando él odia su identidad por sus necesidades corporales, ¿no? Porque aquí plantea otra cosa de Borges que es interesante, que es la desvinculación de las miserias físicas con la espiritualidad, ¿no? Que cuando a él se le juntan, no le gustan, y entonces describe este tipo de cosas asquerosas, como el hecho de que lo raparon y lo inyectaron. Bueno, entonces llega el momento en que va a irse. Y dice otra cosa Borges, que plantea acá otra vez una de las cosas tan borgianas. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Y acá aparece el coche, donde lo llevaron y donde luego vuelve, ¿no? Bueno, y aquello de que el sur empieza del otro lado de Rivadavia, ¿no es cierto? Y el hecho de que él quisiera ir a la estancia, que en realidad aquí comienza su viaje, él va al sur. ¿Y qué es lo que significa el sur para Borges acá en este cuento? Y el sur significa que aquí se cumple el destino. Pero no todavía, porque él juega un poco con nosotros. Entonces, mientras el hombre toma el tren, él lo hace viajar con el libro de Las Mil y Una Noches. Y entonces nos dice a nosotros los lectores, para que no nos entusiasmemos con que esto siniestro va a aparecer tan pronto, y dice: viajar con este libro tan vinculado a la historia de su desdicha era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. Entonces nos dice a nosotros: miren, todavía no pasa nada, el mal ha sido eliminado, de modo que acá estamos en un sitio bucólico, y este sitio bucólico es nuestro campo, ¿no? Y es Sheresade también. Es el sueño que él tiene mientras va atravesando el campo, es su viaje al pasado. Tal vez podrá ser un viaje a la infancia, habrá sido feliz en la infancia entonces, porque toda esa descripción del campo, los jinetes, son cosas que hacen a la pasión que tuvo Borges siempre por estas pampas, ¿no? Dice: la soledad era perfecta y tal vez hostil. Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. Hay algo de hostilidad también entonces en el pasado. Pero ahí interviene puramente el azar. Acá viene el hecho del azar, no buscado por el protagonista. Viene el inspector y le dice que el tren no va a llegar a la estación de siempre, sino a otra, a una anterior. Esto no lo ha manejado el protagonista, no lo ha sospechado el protagonista, no lo sabe el protagonista. Esta es la parte del destino. Aquí está el destino. Él tuvo primero esa participación, pero esta otra la tiene el destino. Entonces se baja. Y ahí se baja y vemos lo que pasa, y van los compadritos, y pasa la pelea, y pasa estas maravillosas descripciones.
Bueno, en una parte él abre de nuevo las 1001 noches, pero lo alcanza la otra bolita de pan. Y entonces acá se ve como que las 1001 noches cobra banalidad. De golpe las 1001 noches queda en un terreno banal. Enfrente lo único que hay es esta salvaje pelea. El final para mí está pleno de un significado, ¿no? Cuando termina el cuento y dice Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. ¿Qué es el destino para Borges? El destino, Borges lo ha dicho en otros cuentos, es el momento en que alguien sabe quién es. Entonces, si este que está contando fuera Borges, el hombre que sale a la llanura con el cuchillo sabe quién es, porque es un valiente y va a morir como un valiente. Y acá Borges nos está diciendo que eso quiere como destino, morir como un valiente. Y de hecho nos lo ha dicho otras veces en el libro, que él quiere morir, que el destino soñado habría sido ese, no morir en el hospital inyectado. Como tantos de nosotros tal vez vayamos a morir, quién sabe cómo vamos a morir. Rapados, inyectados, solos, infestados, qué sé yo. Tal vez nos gustaría más morir en el campo de batalla, en la batalla que cada uno se ha creado para sí. La nuestra sería la de las letras. Tal vez vayamos a morir a la Giralda ahora que no tenemos la paz en Buenos Aires. Abierto la Giralda, otro magnífico bar. Bueno, y entonces acá yo pienso que en el sur se cumple su destino, en la llanura, y su destino es el morir como un valiente. Y bueno, una vez que lo interpreté así como la visión de Borges del destino, no pude verlo de otra manera, y me pasa que lo he leído y no lo puedo ver de otra manera. Esa es la manera en que lo he querido ver ahora. Y bueno, pues es así. Vale, muy bien. Bueno, pues solo queda Matías Nespolo. A ver, ¿qué nos tienes que contar? Afortunadamente queda muchísimo para decir y porque tenemos un cuento de Borges y podríamos escribir una monografía al estilo de las de Roland Barthes, ¿no? Y que nuestro análisis, incluso formal, fuera triplicar a cuadruplicar el texto que analizamos. Eso es la nota buena, digamos, del asunto. Se han dicho muchas cosas y yo voy a ser un poco más breve, y por orden y por cómo se ha conformado esta nueva temporada de nuestra tertulia, yo aquí me disfrazo de David Montagut y hago de torpedero, de francotirador, de polemista, y voy a decir cosas un poco odiosas o provocadoras, pero para jugar y para abrir el debate. Y para robarte tu función también, David. Con este cuento pasan cosas, por lo menos a mí me han pasado siempre cosas muy curiosas. En mi imaginación, en mi foro interno, yo lo comparo con otro cuento que ahora doy la referencia porque podría ser un texto que discutiéramos aquí en próximas ediciones. La mujer que llegaba a las 6, de Gabriel García Márquez. Un cuento muy curioso, de ojos de perro azul, que cuando lo leí, yo diría que en el filo de la infancia, adolescencia, me quedé con ese cuento. Es un cuento que seguro que vamos a hablar en un futuro, porque es muy curioso en cuanto al realismo descarnado que tiene, y donde no hay esos elementos mágicos, distorsionadores y fantasmagóricos de García Márquez están ausentes. Aquí me pasó algo exactamente igual. Yo creo que debe haber sido, no cometo un error si digo que Ficción habrá sido el primer libro de Borges con el que me topé. Repito, debe haber sido finales de la infancia, comienzos de la adolescencia, ya con las primeras lecturas adultas. Y entre todos los cuentos de ficción, incluso antes del Aleph, yo creo que leí ficciones antes que del Aleph, me quedé con este cuento, sin saber, luego, muchos años después, 25 relecturas, la universidad de por medio, la crítica y los ríos de tinta que han pasado por este cuento, me daría cuenta que tenía motivos para deslumbrarme y quedarme con este cuento. Entre todas ficciones, incluso yo lo prefería, este era mi favorito. Luego me enteraría que también era el favorito del autor, Borges decía que era su mejor cuento, etcétera, etcétera. Aquí viene la parte buena, o las que ya se han dicho cosillas, intentaré no repetir todas las que ya han dicho, habéis dicho, ¿sí?
Es un cuento perfecto, es formalmente irreprochable hasta la última coma, tiene esa magia de Borges donde cada frase, cada palabra, cada adjetivo cuenta. Los adjetivos luego nos damos cuenta que tienen un peso casi no solo estructural, sino a nivel de todo el entramado del texto y a nivel de la trama y del sentido y de la interpretación última. Cada adjetivo tiene un sentido en la interpretación. Pero ¿qué ocurre con este cuento? ¿O qué me ocurre a mí después de 25, 30 años después, arriesgaría? Sí, 30 años después, comienza a cansarme, comienzo a verle las costuras, no porque no tiene costuras, es perfecto, pero sí comienzo a verle tal vez el artificio, y es un término que usaste tú, David, y es correcto porque él lo introduce en artificios. Y me pasa un poco, yo no estuve presente en la tertulia que se hizo sobre la continuidad de los parques, me pasa exactamente lo mismo con continuidad de los parques. Tantas veces leerlo, tantas veces admirarlo, tantas veces contemplarlo desde fuera, uno acaba viendo cómo funciona esa máquina, acaba viendo la artificiosidad, los trucos, la manera en que hacen funcionar ese cuento, ese artilugio narrativo, y uno comienza a sentirse un poco, no estafado, pero sí le fastidia esa perfección formal. Y aquí me meto en materia. ¿Por qué ya sigue siendo mi preferido de Borges, pero por qué comienza a fastidiarme? Porque veo que no solo están todos los elementos de su imaginario y todos los elementos simbólicos de ese hombre que transformó a la literatura fantástica en una rama de la metafísica, ¿no? Como entró Tlön, Uqbari, Vertis y todos esos cuentos. Ese tipo de cosas. Y no solo porque no están ni los tigres, ni los laberintos, ni los espejos, pero sí están, porque están todos esos elementos o juegos simbólicos, esa carga está presente en esta arquitectura perfecta. Bueno, acabo de ver casi la simetría. Simetría sí es una palabra que incido con toda malicia. Aquí diría yo que el personaje central de este cuento no es el protagonista, que ya se habló mucho y está claro que es casi un remedo, un alter ego, es una representación del mismo Borges biográfico, ¿no? Los dos linajes, trabaja es secretario de una biblioteca, pues mire usted, señor, Borges era bibliotecario en esa época, lee afanosamente y con pasión las Vidas, todo lo que ya dijimos, casi cuesta mucho no verlo a Borges allí parado. Yo ahora me centro en el otro personaje, el que está ausente, el que vela su rostro en el relato, que es el narrador. El narrador dice muchas cosas, y ahí es donde le vemos, o donde yo me comienzo a fatigar porque le veo sus trampas, le veo sus argucias, y ya es como diciendo otra vez, Georgie, como decía su madre, Georgie, ya, no nos engañes más. La primera momento donde los engaña, uno o algunos ya los ha marcado muy bien Graciela, me encantó el análisis de Graciela cuando dice el destino, ¿no? El destino es implacable, etcétera, etcétera, que ahí marca la parte, yo dividiría el cuento en dos mitades, o en una mitad que es una tercera parte del cuento, y una segunda mitad en blanco y negro. Alguien habló de los colores, es verdad. Todo ese viaje hacia el sur, ese viaje al pasado, tiene otro color y está marcado por ciertos elementos que hacen a la irrealidad, a lo onírico, a lo distorsionado de esa primera parte que es puramente realista, sobre todo el padecimiento en el hospital, donde todos lo iban a visitar y lo veían muy bien y nadie sabía la frase esa famosa que Dalman se encontraba en el infierno. Y el narrador luego dice aquello de a la realidad le gustan las simetrías. Mire usted, Georgie, querido Georgie, a la realidad no le gustan las simetrías, a la realidad le gusta el caos, le gusta el azar descontrolado, le gusta la sangre, las vísceras, la mierda. La realidad no es exactamente preciosa, matemática y intelectual como usted narrador la representa. Entonces ahí es donde comenzamos a ver cómo funciona ese cuento, ese casi embuste para el lector. Y está muy bien eso del destino. El destino es el destino deseado, soñado, deseado del personaje y quizá también de ese narrador, en tanto que muere como un hombre, muere como un gaucho, el culto al coraje, etcétera, etcétera, y no muere torturado por cánulas y por
por padecimientos en el hospital, como vamos a morir todos los simples mortales, y como de hecho murió el autor, creo que en Ginebra, si no me equivoco, muchas décadas después. Y hay ciertos elementos donde acabamos de ver esa trampa. El primero es el gato. El gato yo encontraría, para seguir con las simetrías, la realidad no le gustan las simetrías, esto ya no es la realidad, esto es un mundo onírico, fantástico, son sus ficciones, sus construcciones, señor Borges. Ese gaucho en la manera de describirlo, no tengo la cita aquí, pero estoy casi, diría que un 95% seguro, la descripción de ese gaucho es palabra a palabra el gaucho que le tira la daga, que en realidad es un facón, es un facón similar al que desenvaina ese provocador, ese pendenciero de la pulpería. Diría que describe ese gaucho exactamente como describe en varios textos, no es por eso me hubiese gustado traer la cita, pero no hice mi tarea, no la traje, como describe a Macedonio Fernández. Es la representación de Macedonio en su imaginación, en su fantasía de cómo le gustaría acabar sus días y cómo estuvo a punto de acabarlos, la parte realista del relato y la parte soñada, ficcionada, el artificio, de cómo sería el deseo. Y allí se sostiene con todos los elementos de su ámbito creativo que le ayudan a construir esas ficciones. Uno es Macedonio, está claro. El gato hace las veces de laberinto, espejo, tigre, etcétera, porque el gato lo dicen, si queréis lo cito, y lo dice el narrador, es maravilloso. Dice... Pensó mientras alisaba el negro pelaje que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante. Eso lo explica el narrador, cuidado. Y está diciendo que toda esa parte del relato, desde que va hacia al bar en Constitución, luego se sube al tren y el tren comienza a ir por sitios donde no son como lo esperaba, la estancia está pero no está, viaja hacia el pasado, hay elementos distorsionados. Lo que está diciendo allí es que ya se ha metido en el tiempo de la eternidad. El destino de un hombre es igual al destino de todos los hombres, un hombre es igual a todos los hombres cuando se enfrenta a la muerte, cuando se enfrenta a su identidad, hacia la traición, etcétera, etcétera. Digamos que esa perfección formal acaba, luego de estudiarla, de conocerla, de saber ya cómo trabajan casi todos sus relatos. Es casi como una especie de curso en miniatura o manual de cómo escribe Borges el sur. Es una condensación perfecta. ¿Y qué es lo que tiene de atractivo o que a muchos nos ha deslumbrado o nos sigue deslumbrando? Que hay una parte, sobre todo la primera parte realista, que tiene sangre. Es todo aquello que falta en buena parte de la literatura de Borges o que sus detractores, sus enemigos acaban de criticarle. Es formalmente perfecto, pero no hay amor, ¿sí? ¿Cuántas mujeres hay en la literatura de Borges, además de Beatriz Viterbo? No hay amor, no hay sangre. ¿Cuánta sangre real hay? Aquí hay mucha más sangre real en el sur, en esos 2 párrafos del padecimiento del hospital, que en la marca de la espada, en el tema del traidor y del héroe, que en el jardín de los senderos que se bifurca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque es reconociendo que es una obra maestra, es un artilugio perfecto, un artificio perfecto y redondo, uno acaba viendo su principio de funcionamiento y acaba fastidiado, en mi caso. Y ahora me callo. Vale, muy bien. Bueno, ya ha ido saliendo casi todo lo que yo quería decir, pero aún así el núcleo de mi tesis, digamos, sobre este cuento, aunque se ha vislumbrado en algún momento, pero no se ha acabado de desarrollar, así que intentaré no extenderme demasiado para explicar un poco. Yo creo que este cuento es uno de esos cuentos que indignan un poco a nuestro amigo ausente José Matas, que siempre se queja de los cuentos tramposos, ¿no? Porque él dice que no está bien, que no es bueno engañar al lector, como yo creo que en este caso engaña a Borges. ¿Por qué he dicho que
el cuento es un artificio, en cierto modo. Yo cuando leí este cuento por primera vez, hace ya décadas, pues leí el cuento en su interpretación literal o realista, porque claro, el cuento engaña, porque el cuento mete mucha realidad, mete mucha, eso que decía Nabokov, de que para que una ficción, para que una invención literaria sea creíble, tiene que tener mucha realidad, ¿no? Entonces él mete aquí mucha realidad, mete experiencias de su propia, el propio accidente que él tuvo, de su estancia en el hospital, y también incluso en la segunda parte más alucinatoria o más onírica también mete mucha realidad, mucho paisaje, muchos ambientes, muchos personajes, lo de las miguitas, todo muy bien descrito. Pero claro, nos está engañando con esta interpretación literal, porque en realidad aunque, a ver, ambas, las dos interpretaciones que la meramente realista y la otra que voy a exponer yo, que ya se ha dicho, de hecho, ya se ha mencionado aquí, son válidas, ¿eh? O sea, todas las lecturas son válidas, pero en este caso, Borges, yo creo que nos lo dice, nos está jugando con los lectores y nos está diciendo, es que sois tontos porque yo ya os lo he ido diciendo y vosotros os aferráis y seguís tercos con la interpretación realista. O sea que al final sí que es un cuento, en cierto modo, fantástico. Yo voy a hacer algo que ya ha dicho Lázaro que no se debe hacer, que es el destripar, el analizar, profundizar demasiado en un texto, porque entonces pierde por fuerza. Cuando haces ese ejercicio pierdes la espontaneidad y toda la magia, pero fijaros, yo voy a iros marcando unos pocos detalles. En la segunda página dice, a costa de algunas privaciones, Dalman habría logrado salvar el casco de una estancia en el sur. El casco, el continente, no el contenido. O sea, las 4 paredes. Es una estancia abandonada. Es una estancia en la que no hay nadie. Es una estancia que es una ruina, que él la conserva por una cuestión sentimental. Vale, primer aviso. Luego, otro aviso, os los voy a ir diciendo. Cuando por fin dice, cuando ya ha pasado todas esas torturas terribles en el hospital y al final parece que va mejorando, dice, otro día el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que muy pronto podría ir a convalecer a la estancia. Bueno, el cirujano se ve que ya sabía, porque había hablado con él, que él tenía una estancia y que estaba deseando irse a su estancia a convalecer, a una estancia que es un casco. Bueno, No, perdona. El casco de una estancia sí, es la casa donde se vive y tal. La estancia es la totalidad. La estancia es el continente, vale, y el casco es parte del contenido, ¿eh? vale, bueno. Sí, vale. pero, perdona, pero me parece que tiene razón, David, Lázaro, en el sentido de que si con muchas privaciones y es el único heredero y no ha estado allí y no hay a lo que puede tener, sí, algún gaucho viviendo en un lo que se llamaban los puestos, pero en realidad lo que tiene es un campo abandonado y el casco vacío o el casco Vale, sin... sí, No es que esté en funcionamiento, no tiene la servidumbre, no tiene la gente, no tiene ciertamente, aunque yo haya interpretado quizás mal esa No, palabra casco, pero ¿eh? es válido lo que dice, Vale. sí, porque dice con Luego, muchas privaciones es otra porque cosa. eso es... Luego, el siguiente aviso que da. Él sale del hospital, en el coche ese simétrico, sale del hospital y se va directo a la estación del tren, a la estación de Constitución. Se va directo del hospital, no sé si tenía ahí ropas, tenía sus maletas, su todo, se va directo hasta la estación. Un poco absurdo, ¿no? Que se vaya directo a coger el tren por la prisa que tiene por ir a la estancia famosa. Luego, siguiente. Aquí dice en la siguiente, cuando dice que hace el almuerzo en el tren, que dice que fue el caldo servido en bols de metal reluciente,
como en los ya remotos veranos de la niñez, fue otro goce tranquilo y agradecido. Mañana me despertaré en la estancia, pensaba. Y era como si a un tiempo fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Aquí lo dice claramente, es como si fueran los dos. De hecho, es dos hombres, ahí está la duplicidad, los espejos, las simetrías, etc. Luego siguiente, cuando ya es por la tarde, que el sol ya está declinando, pero aún va en el tren, dice, también el tren, en el que va, el coche quiere decir el vagón, diríamos aquí. También el coche era distinto, no era el que fue en Constitución. Al dejar el andén. Clarísimamente. El coche es otro, había cambiado misteriosamente sin eso. Y luego, bueno, cuando llega por fin a ese galpón, que baja en una estación que no era la suya habitual, por lo tanto un sitio en el que aún le conocían menos, ¿no? Pues cuando entra en el almacén eso, dice, Dalman adentro creyó reconocer al patrón del almacén ese, de una estación en la que no había estado en su vida. Luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. Qué curioso, ¿eh? Que no sabe si está viendo al patrón o a uno de los empleados del sanatorio. Siguiente aviso. Luego, ya, claro, el definitivo que ya ha apuntado María José, en una estación que no es la que bajaba él siempre, que no le conoce nadie, de pronto el patrón le dice, le llama por su nombre y le dice, oiga, señor Dalman, usted tiene que... Claro, eso es completamente absurdo. O sea, es absurdo que le conozcan, que sepan quién es, no tienen por qué saberlo. Pero eso es lo que le obliga a actuar, digamos. Y luego también, pues es absurdo que una persona como él, porque está claro, como se suele decir, que si uno no quiere, dos no riñen, que una persona como él acabe aceptando ese duelo cuando podía escaparse de muchas maneras, pero no, hay el código de honor ese, ¿no? Muy gaucho realmente, ¿no? Y luego al final, claro, aparte del último párrafo que ha citado antes Graciela, de Dalman empuña con firmeza, antes dice, sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él. Hubiera sido, dice, ¿eh? Fíjate, como si dijera, en realidad estoy en otro sitio, pero hubiera sido una liberación. Una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. O sea que, claro, yo aquí creo que nos está diciendo clarísimamente que este hombre está agonizando en el hospital y va a morir en el hospital y que por lo tanto sueña o imagina una muerte más digna, y no tan humillante ni tan miserable como la muerte que significa en un hospital. En ese sentido, ya para terminar, haciendo un ejercicio de literatura comparada, estamos ante el típico cuento como podría ser la noche boca arriba de Julio Cortázar, un hombre que está muriendo en el hospital por un accidente de moto, pero al mismo tiempo es un hombre que está muriendo, víctima de unas luchas en la América precolombina, esa de antes de los invasores, con esa guerra florida que había. Igual, estamos en el mismo, incluso, aunque es pueril buscar a ver quién fue antes, el que se le ocurrió antes, porque seguramente eso ya se le había ocurrido a alguien en las 1001 noches, o en el Khalil Edimna, o en vete a saber dónde. Es muy probable que ya, pero es curioso, busqué incluso de qué fecha era el cuento de Cortázar,
Y Cortázar, bueno, en principio lo publicó en el cuento en el 56, como Borges también, Borges en el 55, pero claro, Borges lo había escrito antes, se ve. Pero es que ya para terminar, yo voy a referirme, para acabar con todas mis obsesiones y mis neuras, a Vladimir Nabokov, que Nabokov tiene un cuento que se titula Terra Incógnita, un cuento que, por cierto, curiosamente, es muy conradiano, es muy de Joseph Conrad, porque son unos exploradores, típico muy colonial, que están explorando una selva incógnita con unas penalidades, todo también muy realista, con unas penalidades, con los porteadores, unos personajes tal como los describe, un compañero que tiene que es un poco más miserable y tal, todo eso, y de golpe, al final ya, pues resulta que cuando está mirando unas plantas, empieza a ver que se transparenta como una ventana, como una mesilla de noche, una cama, luego vuelve y al final resulta que es un hombre que está agonizando en un hospital también. El cuento de Nabokov, que Nabokov nació en el 99 como Borges, en cambio Cortázar nació en el año 14. El cuento de Nabokov, curiosidad, porque ya os digo, fue escrito en el 31, o sea, que quizás pero es lo mismo, es lo mismo. Entonces yo ahora, hace décadas, lo interpreté, el cuento de Borges, El Sur, lo interpreté de forma completamente lineal, completamente, y me encantó y satisface plenamente, y es un cuento estupendo, pero ahora, como dijo alguien antes, como dijo García, ahora ya no puedo leerlo sin darme cuenta de, claro, del artificio, ¿no? El artificio de esta trampa que nos ha tendido él, aunque es un artificio, como ya he dicho, que así como en el de Cortázar es un artificio meramente artificioso, aquí se cuela la vida en descripciones, en cosas que ha sacado de su propia experiencia, en cosas muy reales y muy auténticas. Y ya está, esto es todo lo que yo quería decir. Entonces, no sé si alguien quiere ya alguna cosa más, algún comentario, quiere apostillar algo, y si no, pues sí, ya cerraríamos. hay una cosa más que no quiero dejar en el tintero, igual es excederme un poco en la línea de interpretación, pero yo creo que de alguna manera este cuento clausura toda la poética de Borges y marca como un final de la escuela imposible. Por supuesto que toda la literatura argentina posterior está atravesada por la manera de narrar, por las estructuras, las simbologías, la construcción de la frase, la construcción de la música, el ritmo de Borges. Pero de alguna manera esto que estábamos analizando y que yo en realidad coincido contigo, David, en que ya no puedo no interpretar este cuento de esa manera casi unívoca, que es fantástico, ese final fantástico, onírico, deseado, soñado, etcétera, etcétera. Y que tiene que ver con otros elementos que están en juego, y que me parece que algunos muy pocos continuadores de Borges, porque me parece que no escapa a nadie de la influencia, de la gran losa de lo que fue Borges, de alguna manera le dieron una vuelta de tuerca. Hay algo que tiene que ver con el lugar que tiene la literatura en la experiencia que se narra y en la experiencia casi auténtica o del personaje o del narrador o del lector. ¿Para qué sirve la literatura? Se ve aquí en este cuento. ¿Para qué sirven las 1001 noches? Para huir, como refugio, como protección ante la hostilidad de la vida, ¿sí? Es el parapeto contra las miguitas de pan que le tira el gaucho provocador pendeciero. Es la manera de huir frente a lo que estamos percibiendo que ya es distorsionador o que nos muestra una realidad que no queremos ver, que es lo que comienza a ver en el tren. Se intentaba refugiar en las 1001 noches y lo que veía en ese viaje hacia el sur era que ya estaba muerto, si forzamos la interpretación, ¿sí? Me parece que allí hay como una especie de oposición entre lo que es la literatura y con lo que es la experiencia vital o la vida, que es muy borgiana. Es muy borgiana. La literatura siempre nos salvaguarda, nos preserva, nos ofrece una salida, nos evita el dolor. Refugio. Y otra manera de concebir la literatura y la lectura que es la que asumiría luego un autor que vimos aquí, que es Rodolfo Walsh,
lo que haría Piglia con El último lector, por ejemplo, ¿sí? Que son muy borgianos a su manera, muy borgianos. En el caso de Piglia, tal vez es porque ha sabido aceptar la herencia de otro linaje, que es del Roberto Ari, ha hecho una especie de fusión. Pero en el caso de Rodolfo Walsh es completamente borgiano en sus orígenes, incluso muy aficionado a la literatura de género y a policial y demás. Y si vemos en Rodolfo Walsh, siempre hay algún personaje que se refugia en la lectura, cuando la realidad viene a secuestrarlo, lo saca hacia la vida, la experiencia, y eso es la violencia política, el crimen, el amor, o el asesinato, lo que sea, y lo saca hacia otra dimensión, real, no fantástica. No estoy haciendo una especie de confrontación o de libelo contra la literatura fantástica. A mí me encanta la literatura fantástica, pero sí contra la concepción, sí, tal vez contra la manera en que se utiliza la literatura o la función que cumple dentro de una obra. ¿Sí? ¿Qué función cumple la biblioteca en Borges y qué función cumple en otros autores? Muy bien. Bueno, si hay algo muy importante que tengáis que decir. Bueno, muy importante no es, pero es muy breve. Entonces, si me permites, lo digo. Eso, o importante o breve. Hay una frase que expresa con total rotundidad y contundencia lo que acaba de decirnos Matías, y es del texto del cuento. Dice: abrió el volumen de Las mil y una noches. Esto es después de la segunda bolita que le tiran. Dice: abrió el volumen de Las mil y una noches como para tapar la realidad. ¿Verdad? Ciertamente. Es exactamente eso. Sí. Huía de la conflictividad del encuentro, de la provocación a través de la literatura. Quiso huir, vamos. Muy bien. Muy bien, pues nada. ¿Alguien más? ¿Alguna cosita? Bueno, pues nada, vamos entonces a poner en este momento el punto y final. Yo creo que ha sido una conversación muy interesante y ha aportado puntos de vista interesantes y diversos también sobre esta obra. Y nada, ya nos volveremos a ver en la siguiente sesión de los Eternautas, mortales hablando de inmortales. Y nada, como decía, como decía Truman, el gran Truman, el del show. Buenos días, buenas tardes y por si nos veis a horas intempestivas, buenas noches.